Mi esposa Lucía y yo hemos estado juntos durante 6 años y llevamos 11 meses de casados. Durante todo ese tiempo nuestra vida ha sido completamente normal, sin ningún tipo de comportamiento extraño o señales de alarma. No puedo enfatizar lo suficiente lo fuera de lugar que es todo esto para ella. Lucía siempre ha sido una persona tranquila, equilibrada y con los pies bien plantados en la tierra. Nunca ha mostrado ningún interés en lo macabro, ni ha tenido conductas que me hicieran pensar que algo andaba mal en su mente. Lucía es una persona amable, inteligente y considerada. Desde que la conocí, me llamó la atención lo sensata que era. Siempre ha sido del tipo que no tolera tonterías. Siendo tan seria, nunca fue del tipo de persona que disfrutara de bromas pesadas o juegos infantiles, y mucho menos de intentar asustarme. De hecho, si algo la caracteriza, es su aversión a todo lo que tenga que ver con el terror o lo sobrenatural. No le gustan las películas de terror, nunca ha disfrutado leer historias de miedo, y hasta evita programas de televisión que tengan un toque oscuro o perturbador. Recuerdo que cuando empezamos a salir, Lucía accedió a ver conmigo El Resplandor, sabiendo cuánto me gustan las películas de horror, pero estaba tan asustada que no pudo siquiera ver la mitad de la película antes de pedirme que la apagara. Esa noche me di cuenta de que simplemente no le interesaba nada relacionado con el miedo, y desde entonces nunca la presioné para que viera algo similar. No le gusta sentir miedo y jamás ha mostrado interés por lo macabro o lo espeluznante. Es simplemente algo que no va con ella, y siempre he respetado eso. Otra cosa que debo mencionar es que Lucía nunca ha tenido problemas de salud mental. Siempre ha sido una persona estable y emocionalmente fuerte. Además, hasta donde yo sé, no hay antecedentes de enfermedades mentales en su familia. Sé que algunas personas pueden ocultar sus problemas mentales, pero en los 6 años que hemos estado juntos, estoy seguro de que habría notado alguna señal. No ha habido indicios de que algo no estuviera bien en su cabeza. Si algo así hubiera sucedido, lo habría notado. Vivimos juntos, compartimos casi todo, y sería difícil que algo tan importante pasara desapercibido. Por eso lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas es tan inquietante para mí. Algo cambió en Lucía, y no tengo idea de qué puede estar pasando. Es como si algo oscuro se hubiera apoderado de ella, transformándola en alguien que apenas reconozco. Lo que comenzó como pequeñas cosas extrañas, pronto se convirtió en algo mucho más perturbador, y ahora no sé qué hacer ni cómo manejar la situación. Todo lo que sé es que la mujer que amaba, la mujer tranquila y sensata con la que me casé, parece estar desapareciendo, reemplazada por alguien que me aterra profundamente. Hace 2 meses, una mañana como cualquier otra, me encontraba en la cocina preparándome un café antes de ir al trabajo. Ese día iba un poco tarde y sabía que no tendría tiempo de pasar por la cafetería para mi habitual dosis de cafeína. Mientras preparaba mi café, sentía que algo no estaba bien. No era nada concreto, solo una sensación en el fondo de mi mente, como si algo estuviera fuera de lugar. Traté de ignorarlo, concentrándome en la rutina de la mañana, pero esa incomodidad seguía ahí, persistente. Tomé un sorbo mientras me dirigía apresuradamente hacia la puerta principal, cuando noté algo extraño en el pasillo. Lucía estaba asomada detrás de la esquina, con solo sus ojos y un mechón de su largo cabello oscuro visibles. El resto de su cuerpo estaba oculto tras la pared. Casi derramé mi café al verla, y de hecho me quemé los labios por la sorpresa. Fue un momento extraño, desconcertante. No estaba preparado para encontrarla ahí, observándome de esa manera tan inusual. ¡Jesús, Lucía!, exclamé mientras intentaba limpiarme el café de los pantalones. Me asustaste. Ella no respondió. En lugar de eso, se escondió rápidamente, como una niña pequeña que ha sido sorprendida haciendo una travesura. La escuché correr hacia la sala, sus pasos ligeros y apresurados resonando en el suelo de madera. Para cuando llegué a la puerta, ya no estaba a la vista. Me quedé parado ahí por un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. Lucía nunca se comportaba de esa manera. Era una mujer seria, racional, y esta clase de juegos no eran propios de ella. Fue algo realmente extraño y totalmente fuera de lo común para ella, como mencioné antes, pero también me resultó un poco gracioso que estuviera siendo más juguetona y menos seria de lo habitual. Me hizo sonreír, a pesar de la extrañeza de la situación. Le grité que la amaba y la llamé rara, cerrando la puerta detrás de mí mientras la escuchaba reírse.
Su risa, sin embargo, sonaba diferente, casi nerviosa, como si no fuera completamente suya. A lo largo del día, traté de olvidarme del incidente, diciéndome que probablemente solo estaba intentando ser divertida, intentando hacer algo fuera de lo común para sorprenderme. Pero la verdad es que algo en su comportamiento me dejó intranquilo. Su manera de esconderse, la rapidez con la que se desvaneció cuando la descubrí, todo parecía tan extraño, tan fuera de lugar. Su comportamiento fue un poco raro, pero ciertamente no era algo por lo que llamar a un sacerdote. Para la hora del almuerzo ya lo había olvidado, y para cuando volví a casa, Lucía estaba como siempre, tranquila y normal. No mencioné lo sucedido, y ella tampoco, y la vida siguió su curso. Sin embargo, en el fondo de mi mente, ese pequeño incidente seguía rondando, dejándome con una sensación de inquietud que no podía sacudirme del todo. 3 días después ocurrió el siguiente incidente. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y me había despertado con sed. Había estado teniendo sueños extraños, inquietantes, en los que sentía que alguien me observaba constantemente, pero nunca podía ver quién era. Esa sensación me había seguido hasta el despertar, así que me levanté de la cama para ir a la cocina y tomar algo de beber, esperando que un vaso de jugo me ayudara a despejar la mente. Estaba en la cocina, de pie junto a la isla, con el jugo de naranja en la mano, cuando sentí una fuerte sensación de que alguien me estaba observando. Era como si un par de ojos estuvieran clavados en mi nuca y un escalofrío recorrió mi espalda. No quería mirar, no quería ver qué o quién estaba allí, pero algo en mi interior me obligó a hacerlo. Por alguna razón, miré hacia el suelo y lo que vi me dejó helado. Lucía estaba allí, en el otro lado de la isla, agachada como un animal, con su rostro asomando apenas por encima del borde. Estaba mirándome fijamente, con los ojos bien abiertos, sin parpadear, y una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. La expresión en su rostro no era la de una persona que está bromeando o siendo juguetona. Era una sonrisa vacía, desprovista de cualquier emoción humana, como si hubiera algo profundamente roto en su interior. Grité, lo admito. No fue por irritación, sino por puro miedo. Por alguna razón, en ese momento sentí auténtico terror. Esa sonrisa no era la de mi esposa, no era la sonrisa de la mujer que conocía. Era algo más, algo que me llenó de pánico. Al escuchar mi grito, Lucía retrocedió rápidamente fuera de mi vista, sus manos y pies golpeando el suelo de baldosas mientras salía de la cocina a 4 patas. No la seguí ni le grité. Simplemente me quedé allí, congelado por la conmoción, preguntándome qué demonios la había poseído para hacer eso. El sonido de sus manos y pies golpeando el suelo mientras huía resonaba en mi cabeza y me sentí incapaz de moverme, atrapado por una mezcla de miedo y confusión. Me tomó más tiempo del que me gustaría admitir regresar a la habitación, pero finalmente lo hice. Cuando llegué, Lucía estaba acostada de lado, aparentemente dormida, o al menos fingiendo estarlo. Me quedé allí un rato, observando su respiración para asegurarme de que realmente estaba dormida. Cada vez que respiraba, me sentía un poco más aliviado, pero la imagen de su sonrisa seguía grabada en mi mente, como una sombra que no podía disipar. Tenía la sensación de que podría saltar sobre mí en cuanto me metiera en la cama, pero no lo hizo. Me metí en la cama y ni siquiera se movió. Su respiración era suave y profunda, y comencé a preguntarme si había soñado todo lo que había sucedido. Pero en el fondo, sabía que no era un sueño. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Después de esa noche intenté volver a la normalidad. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que Lucía solo estaba pasando por un momento raro, que todos tenemos días en los que actuamos de manera extraña. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo había cambiado entre nosotros. Cada vez que la miraba, no podía evitar recordar la imagen de su rostro asomado desde el otro lado de la isla de la cocina, con esa sonrisa vacía y aterradora. Intenté ignorar esa sensación, intenté convencerme de que todo estaba bien, pero la verdad es que, en el fondo, sabía que algo estaba terriblemente mal. El siguiente incidente ocurrió pocos días después, y esa vez fue imposible de ignorar. Era un fin de semana, y Lucía y yo habíamos pasado el día juntos, haciendo las cosas que normalmente hacíamos. Fuimos al mercado, cocinamos juntos, y por la noche nos sentamos a ver una película en el sofá. Todo parecía normal, pero yo no podía sacarme de la cabeza lo que había pasado días antes.
Intenté relajarme y disfrutar de la noche, diciéndome que si Lucía había actuado de manera extraña antes, ahora parecía estar bien. Después de la película, Lucía se fue a dormir temprano, mientras yo me quedé un rato más en el sofá, viendo televisión. No quería irme a la cama todavía. Sentía que necesitaba un poco de tiempo para mí, para despejarme, para dejar de pensar en lo que había pasado. Pero después de un rato, el cansancio me venció y decidí irme a la cama. Cuando llegué al dormitorio, Lucía ya estaba profundamente dormida, o al menos eso parecía. Me metí en la cama con cuidado, intentando no despertarla, y pronto caí en un sueño agitado. Me desperté en plena noche. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, esa hora extraña que siempre se asocia con lo sobrenatural. Sentí una vez más esa incómoda sensación de que algo no estaba bien, pero traté de ignorarla. Me giré en la cama, intentando volver a dormir, pero no pude. Había algo en la atmósfera, algo que me mantenía alerta, como si una presencia invisible me estuviera observando. Finalmente, decidí levantarme a tomar un vaso de agua, esperando que eso me ayudara a relajarme y a volver a dormir. Me deslicé fuera de la cama y caminé en silencio hacia la cocina, cuidando de no hacer ruido para no despertar a Lucía. Cuando llegué a la cocina, encendí la luz y me dirigí a la nevera. Tomé una jarra de agua y me serví un vaso. Mientras bebía, de nuevo sentí esa sensación, esa extraña certeza de que estaba siendo observado. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi espalda. No quería mirar alrededor, no quería confirmar lo que temía, pero no pude evitarlo. Giré la cabeza lentamente, y ahí estaba Lucía otra vez, espiándome desde la esquina de la cocina, casi en la misma posición en la que la había encontrado la última vez. Pero esta vez, su comportamiento fue aún más perturbador. Lucía estaba de pie en la oscuridad, justo fuera del alcance de la luz de la cocina. Su rostro estaba parcialmente cubierto por las sombras, pero podía ver el brillo de sus ojos, fijos en mí, sin parpadear. Su sonrisa era la misma, amplia y vacía, como si estuviera disfrutando de algo que yo no comprendía. No decía nada, solo me miraba, con esa expresión que me llenaba de un terror irracional. Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer, ni cómo reaccionar. Estaba atrapado entre el impulso de correr y la necesidad de entender qué estaba pasando. Intenté hablar, pero mi voz salió apenas como un susurro. «Lucía», murmuré, sin saber realmente qué quería decirle. Ella no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, entrando en la luz, y su sonrisa se ensanchó aún más. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Sus manos, que colgaban a los costados, estaban cubiertas de algo oscuro, algo que parecía ser sangre. El vaso que sostenía se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo, pero no me importó. Mis ojos estaban clavados en Lucía, en su sonrisa maníaca, en sus manos ensangrentadas. 1.000.000 de pensamientos cruzaron por mi mente en ese instante, pero ninguno tenía sentido. ¿Qué estaba pasando? ¿Era realmente Lucía la que estaba frente a mí? Finalmente algo dentro de mí se rompió y grité. Grité con toda la fuerza que tenía, un grito lleno de miedo y desesperación. Al escucharme, Lucía retrocedió un paso, su sonrisa desapareciendo de repente, reemplazada por una expresión de desconcierto. Era como si no comprendiera por qué estaba gritando, como si no entendiera el terror que me estaba provocando. De repente, sin previo aviso, Lucía se giró y salió corriendo de la cocina, esta vez no a 4 patas, sino de pie, como si fuera una persona normal. La vi desaparecer en la oscuridad del pasillo, sus pasos resonando en la casa silenciosa. Me quedé ahí en la cocina, temblando de pies a cabeza. No sabía qué hacer. Todo lo que había sucedido en los últimos días había alcanzado un punto de no retorno. Sabía que algo andaba mal con Lucía, algo muy mal. Y lo peor de todo es que no sabía cómo ayudarla, ni si siquiera podía hacerlo. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en la cama, con la puerta del dormitorio cerrada y la luz encendida. No podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de Lucía, en esa sonrisa aterradora, en sus manos ensangrentadas. ¿Qué había pasado con mi esposa? ¿Qué había hecho? Cuando finalmente amaneció, me sentí como un fantasma, completamente agotado, tanto física como mentalmente. Sabía que tenía que hablar con Lucía, pero no estaba seguro de estar preparado para enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Después de aquella noche, ya no pude seguir negando lo que estaba sucediendo. Algo estaba profundamente mal con Lucía.
y aunque intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, las evidencias eran demasiado claras como para ignorarlas. Me encontraba viviendo en un estado constante de alerta, esperando el próximo comportamiento extraño, la próxima aparición perturbadora de mi esposa. Al principio traté de hablar con Lucía sobre lo que había sucedido. La mañana siguiente al incidente en la cocina me armé de valor y mientras tomábamos café intenté abordar el tema de manera casual. Lucía, anoche, comencé escogiendo mis palabras con cuidado. Hiciste algo muy extraño. Te vi en la cocina y, bueno, parecías diferente. Ella me miró con una expresión de desconcierto, como si no tuviera ni idea de lo que estaba hablando. ¿De qué hablas, Carlos?, preguntó, sus cejas fruncidas en confusión. Me estabas espiando desde la esquina y tenías sangre en las manos. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y de inmediato supe que había cometido un error. Lucía me observó durante un largo momento, su expresión cambiando de confusión a algo más oscuro, algo que no pude identificar del todo. Luego, para mi sorpresa, empezó a reírse. Una risa alta y estridente que resonó en la cocina de una manera que hizo que se me erizara la piel. «Carlos, por favor», dijo entre risas, «debes haber estado soñando. No sé de qué estás hablando, pero me estás asustando». La risa de Lucía continuó por un tiempo, mientras yo me quedaba allí, sintiéndome como si estuviera perdiendo la cordura. ¿Podría ser que realmente lo hubiera soñado todo? ¿Estaba mi mente jugándome una mala pasada? Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía lo que había visto, lo que había sentido, y su risa, aunque aparentemente inofensiva, me dejó más inquieto que nunca. En los días que siguieron, los incidentes comenzaron a intensificarse. Lucía ya no se limitaba a espiarme desde las esquinas de las habitaciones o desde la oscuridad de la casa. Ahora, sus apariciones se volvían cada vez más elaboradas y perturbadoras. Una tarde, volví a casa del trabajo y encontré a Lucía en la sala, de pie frente a la ventana, mirando hacia afuera. No era raro que ella se parara a observar el jardín, pero lo que me inquietó fue la manera en que lo hacía. Estaba completamente inmóvil, como una estatua, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No se movió ni reaccionó cuando entré en la habitación, y fue entonces cuando noté que estaba susurrando algo, muy suavemente, casi inaudible. «Lucía», llamé con cautela, acercándome lentamente. Ella no respondió, pero cuando me acerqué lo suficiente pude escuchar lo que decía. Repetía una y otra vez las mismas palabras, en un tono bajo y monótono, como si estuviera recitando una letanía. «Lo veo, lo veo, lo veo». Mi corazón se aceleró y un frío intenso recorrió mi cuerpo. Lucía seguía inmóvil, con la mirada fija en algún punto en la distancia, susurrando esas palabras una y otra vez. Intenté tocar su hombro, pero en cuanto mis dedos la rozaron, se giró hacia mí con una rapidez que me hizo retroceder. Sus ojos estaban desorbitados, y esa sonrisa aterradora volvió a aparecer en su rostro. «Lo veo, Carlos», dijo, esta vez en un tono más alto, como si estuviera compartiendo un secreto. «Lo veo todo». Dicho esto, volvió su mirada hacia la ventana y se quedó allí, como si yo ya no existiera. No sabía qué hacer. Quise sacudirla, gritarle, pedirle que volviera a ser la mujer que conocía, pero el miedo me paralizó. Retrocedí lentamente, dejándola sola en la sala, con su siniestra letanía resonando en mi cabeza. Esa noche dormí en el sofá, incapaz de enfrentar la idea de compartir la cama con Lucía. Me sentía atrapado en una pesadilla, una en la que no podía escapar ni encontrar una explicación racional. ¿Qué había visto Lucía? ¿Qué era lo que la había transformado de esta manera? No podía dejar de preguntármelo, pero cada vez que intentaba hallar una respuesta, solo encontraba un abismo de incertidumbre. El punto culminante de esta escalada llegó una noche, 2 semanas después del incidente en la sala. Lucía había estado sorprendentemente normal durante el día, lo cual me hizo pensar, por un breve momento, que quizás todo estaba volviendo a la normalidad. Quizás solo había sido una fase, un periodo extraño que finalmente estaba pasando. Nos fuimos a dormir como de costumbre, y por primera vez en semanas logré quedarme dormido sin el miedo constante de que Lucía hiciera algo perturbador. Pero mi tranquilidad no duró mucho. Me desperté en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba en la habitación. Abrí los ojos y, para mi horror, vi a Lucía de pie al pie de la cama, observándome en silencio.
Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y su rostro estaba parcialmente cubierto por las sombras, pero podía ver el brillo en sus ojos y la misma sonrisa inquietante en sus labios. Intenté sentarme, pero ella levantó una mano, como pidiéndome que no me moviera. Mi cuerpo se congeló en el acto, obedeciendo un instinto de supervivencia que me decía que no hiciera nada que pudiera provocar una reacción violenta. «Carlos», susurró, «sé que estás asustado, pero no tienes que estarlo». Su voz era suave, casi reconfortante, pero había algo en ella que me puso los pelos de punta. No era la voz de mi esposa, era fría, distante, y sus palabras no coincidían con la expresión que llevaba en su rostro. «¿Qué está pasando, Lucía?», logré preguntar, aunque mi voz apenas fue un murmullo. Lucía inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta, pero no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso hacia mí, acercándose a la cama. Mi instinto me decía que corriera, que saliera de la habitación, pero estaba paralizado por el miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se agachó y apoyó una mano en mi hombro. Su toque era frío, casi helado, y una parte de mí quiso apartarla, pero no lo hice. Me quedé allí, mirándola, esperando que dijera algo, cualquier cosa que pudiera explicar el caos que estaba viviendo. «Lo que ves no es lo que soy», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero lo que soy, Carlos, es algo que no puedes comprender». No sabía qué significaban esas palabras, y antes de que pudiera responder, Lucía se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y un miedo abrumador que no podía sacudirme. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de dormir, incapaz de dejar de pensar en lo que había dicho. ¿Qué quería decir con lo que soy? ¿Era posible que Lucía ya no fuera la persona que conocía, que algo más estuviera ocupando su lugar? A la mañana siguiente, Lucía actuó como si nada hubiera pasado. Era como si la conversación de la noche anterior nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo estaba profundamente mal y que lo que fuera que estaba sucediendo solo estaba empeorando. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿qué podía hacer cuando la persona que amaba, la persona con la que había compartido mi vida, se estaba convirtiendo en un monstruo ante mis propios ojos? La situación estaba fuera de control. Había intentado racionalizar lo que estaba sucediendo, encontrar una explicación lógica para el comportamiento de Lucía, pero cada día que pasaba me convencía más de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Y entonces ocurrió el incidente en la ducha, que finalmente me hizo comprender que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Era una noche de viernes, y Lucía había salido a cenar con unas amigas. Decidí aprovechar el tiempo solo para relajarme un poco, tratando de desconectar de la tensión constante que sentía en nuestra casa. Encendí la televisión, intenté sumergirme en un programa cualquiera, pero mi mente seguía volviendo a los últimos eventos. Esa inquietante conversación en la habitación, la frialdad en los ojos de Lucía, su extraña afirmación de que lo que ves no es lo que soy. Todo eso giraba en mi cabeza, impidiéndome encontrar un momento de paz. Después de un rato decidí tomar una ducha para despejarme. Quizás el agua caliente podría ayudarme a relajarme y, con suerte, a dormir un poco. Me dirigí al baño, cerré la puerta detrás de mí y abrí el grifo, dejando que el vapor llenara el espacio. Me quité la ropa lentamente, sintiendo un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento emocional que se había acumulado en las últimas semanas. Cuando finalmente entré en la ducha, dejé que el agua caliente cayera sobre mí, tratando de lavar no solo el sudor del día, sino también el miedo que se había instalado en mi mente. Cerré los ojos, permitiendo que el sonido del agua bloqueara todos los pensamientos inquietantes que no me dejaban en paz. Pero entonces, esa sensación familiar regresó. Esa sensación de ser observado, de que alguien más estaba allí conmigo. Mis ojos se abrieron de golpe, y lo primero que vi fue una sombra en la cortina de la ducha. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente, y el agua que había sido tan reconfortante un momento antes ahora parecía sofocarme. Giré la cabeza lentamente hacia la cortina, y lo que vi me dejó paralizado. Lucía estaba allí, espiándome desde detrás de la cortina de la ducha. Su rostro estaba completamente pegado a la tela, aplastado contra ella de manera antinatural, como si no hubiera espacio entre su piel y el material. Su cabello oscuro colgaba en mechones húmedos, goteando agua, y su sonrisa
Esa sonrisa monstruosa que me había perseguido en mis pesadillas estaba ahí, más amplia que nunca. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Estaban completamente desorbitados, como si no hubiera párpados para contenerlos, y había una especie de brillo en ellos, una locura que nunca había visto en mi esposa. Grité, un grito que resonó en el pequeño baño, pero Lucía no se movió. No parpadeó, no cambió su expresión. Simplemente se quedó allí, mirándome con esa sonrisa espantosa, como si disfrutara de mi terror. El pánico se apoderó de mí, y en mi desesperación me resbalé en la ducha, golpeándome contra la pared. El dolor fue agudo, pero no me importó. Todo lo que podía pensar era en salir de allí, alejarme de ella. Lucía no dijo nada, no hizo ningún sonido, solo me observaba como si fuera un animal atrapado en una jaula. Finalmente mi cuerpo reaccionó y logré levantarme del suelo, empujando la cortina con todas mis fuerzas. Lucía se apartó con un movimiento rápido y fluido, como si fuera un espectro, y se retiró hacia la puerta del baño. No dejé de observarla ni por un segundo, esperando algún tipo de ataque, algún movimiento repentino. Pero ella solo se quedó allí, en la puerta, sonriendo. Salí de la ducha de un salto, mojando todo el suelo y sin pensar, cerré la puerta del baño de golpe. La cerradura era endeble, pero la giré, bloqueando el paso, mientras mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. Apoyé mi espalda contra la puerta, tratando de calmarme, pero fue inútil. Mi mente estaba al borde del colapso. Durante lo que pareció una eternidad, me quedé allí, escuchando el goteo del agua y mi propia respiración entrecortada. Esperaba oírla moverse, oírla reírse, cualquier cosa, pero el silencio era ensordecedor. Finalmente me atreví a moverme. Me agaché y miré por debajo de la puerta. La luz del pasillo estaba encendida, pero no había rastro de Lucía. El corredor estaba vacío, pero eso no me tranquilizó. Algo en mi interior me decía que aún estaba cerca, acechando, esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Cuando me levanté, todavía temblando, escuché un sonido, un gemido bajo y gutural, proveniente de algún lugar detrás de la puerta. Mi sangre se heló en las venas. Sabía que Lucía estaba allí, pero no me atrevía a abrir la puerta. No quería verla otra vez. No quería enfrentar esa monstruosidad que se había apoderado de ella. Me quedé en el baño durante más de una hora, con la puerta cerrada y el miedo clavado en mi pecho. Mi mente estaba hecha un caos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que tenía que hacer algo, que esto no podía continuar así. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía luchar contra algo que no entendía, contra alguien a quien amaba, pero que se había transformado en una pesadilla viviente? Cuando finalmente salí del baño, Lucía no estaba por ningún lado. La casa estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era cierto. Sabía que la mujer que había espiado en la ducha no era la Lucía que conocía, y que la verdadera amenaza aún estaba ahí, acechando en la oscuridad. Después del incidente en la ducha, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Lucía había dejado de ser la mujer que conocía y amaba, y lo que sea que estuviera detrás de esos ojos desorbitados y esa sonrisa macabra, no era humano. El miedo me había mantenido paralizado durante semanas, pero después de lo que vi en el baño, supe que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana, después de pasar una noche en vela, decidí que era hora de buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar esto solo, pero también era consciente de que nadie me creería si les contaba lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Quién iba a creer que mi esposa, una mujer amable y racional, se había convertido en una especie de criatura aterradora que se escondía en las sombras y espiaba desde la oscuridad? La idea misma sonaba ridícula, incluso para mí, así que decidí que la mejor manera de abordar la situación era comenzar por hablar con alguien que conociera bien a Lucía, alguien que pudiera haber notado algún cambio en su comportamiento antes que yo. Mi primer pensamiento fue su madre, Mariana. No habíamos tenido la relación más cercana, pero si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando, era ella. Llamé a Mariana esa misma mañana, con la esperanza de que pudiera ofrecer alguna perspectiva, alguna explicación lógica para lo que estaba sucediendo. La llamada fue breve y tensa, como todas nuestras interacciones. Mariana, soy Carlos, dije, tratando de sonar calmado. Necesito hablar contigo sobre Lucía. Algo está pasando, algo extraño. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea.
Podía escuchar su respiración, lenta y controlada, como si estuviera calculando cuidadosamente su respuesta. ¿Extraño?, repitió finalmente, con una voz que me hizo sentir como si estuviera perdiendo el tiempo. ¿Qué quieres decir con extraño? Ella ha estado actuando de manera muy diferente, expliqué, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Hace cosas que no son normales. No sé cómo describirlo, pero estoy preocupado. Mariana permaneció en silencio por un momento, y cuando habló, su tono era distante, casi frío. Carlos, todos pasamos por momentos difíciles, dijo. Lucía es una mujer fuerte. Tal vez solo esté lidiando con algo que no quiere compartir contigo. Sentí una ola de frustración y desesperación. Mariana no estaba entendiendo la gravedad de la situación, o tal vez no quería entenderla. No es solo eso, Mariana, insistí. Ella se comporta de una manera que no es humana. Ha estado haciendo cosas aterradoras y no sé cómo manejarlo. Necesito saber si alguna vez notaste algo así en ella antes. El silencio que siguió fue más largo esta vez, y cuando Mariana finalmente habló, su voz temblaba ligeramente, un cambio apenas perceptible en su tono controlado. Carlos, te sugiero que busques ayuda profesional. Si realmente crees que algo está mal con Lucía, entonces necesitas hablar con alguien que pueda ofrecerte la ayuda que necesitas. Pero no soy yo. Antes de que pudiera responder, Mariana colgó. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo una mezcla de rabia y desesperanza. La madre de Lucía había cerrado la puerta en mi cara, negándose a ofrecerme cualquier tipo de apoyo o consejo. ¿Por qué? ¿Sabía algo que yo no sabía? ¿O simplemente no quería enfrentarse a la realidad de lo que le estaba pasando a su hija? Con pocas opciones restantes, decidí hablar con mi hermano Alejandro. Siempre habíamos sido cercanos, y aunque no quería asustarlo, necesitaba que alguien supiera lo que estaba sucediendo. Si alguien podía ayudarme, sería él. Llamé a Alejandro y lo convencí de que viniera a la casa. No le di muchos detalles por teléfono, solo le dije que era urgente y que necesitaba su apoyo. Alejandro llegó una hora después, su rostro reflejando preocupación mientras entraba por la puerta. «Carlos, ¿qué está pasando?», preguntó sin molestarse en ocultar su inquietud. «Sonabas alterado por teléfono». Le conté todo, o al menos tanto como me atreví a decirle. Le hablé de los extraños comportamientos de Lucía, de cómo había comenzado a espiarme, de la horrible sonrisa que ahora llevaba en su rostro casi todo el tiempo. Le conté sobre el incidente en la ducha, cómo la había encontrado observándome desde detrás de la cortina y cómo su mirada parecía la de alguien que ya no era humana. Alejandro me escuchó en silencio, sus ojos ensanchándose a medida que avanzaba en mi relato. Cuando terminé, su expresión era una mezcla de incredulidad y miedo. «Carlos, ¿estás seguro de que no estás exagerando?», preguntó finalmente. «Quiero decir, todo esto suena como algo sacado de una película de terror». «Lo sé, Alejandro», respondí, sintiendo el peso de mis propias palabras. «Créeme, si pudiera pensar que esto es solo una mala racha, lo haría, pero no es así. Algo está muy, muy mal con Lucía, y no sé qué hacer». Alejandro se quedó en silencio por un momento, considerando lo que le había dicho. Finalmente asintió lentamente, como si estuviera aceptando una realidad que no quería enfrentar. «¿Qué sugieres que hagamos?», preguntó. «Necesito que me acompañes», dije. «No puedo enfrentar esto solo. Si algo sucede, si ella hace algo, necesito que alguien más esté allí, alguien que pueda ver lo que yo veo». Alejandro aceptó, aunque su nerviosismo era evidente. Sabía que le estaba pidiendo mucho, pero no podía arriesgarme a enfrentar a Lucía solo. No después de todo lo que había sucedido. Esperamos hasta que Lucía volviera a casa. Cuando finalmente llegó, Alejandro y yo estábamos en la sala, listos para confrontarla. El ambiente estaba cargado de tensión, y el sonido de la puerta principal abriéndose hizo que mi corazón se acelerara. Lucía entró, sonriendo como siempre, pero algo en su expresión cambió al ver a Alejandro. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera evaluando la situación. Sabía que algo estaba mal. «Carlos», Alejandro dijo, su voz suave pero con una pizca de algo que no pude identificar. «¿Qué están haciendo aquí, sentados en la oscuridad?» «Necesitamos hablar, Lucía», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Algo está pasando y no podemos seguir ignorándolo». Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos parecieron volverse más fríos. «¿De qué estás hablando, Carlos?», preguntó, dando un paso hacia nosotros.
Alejandro se levantó de su asiento como si estuviera listo para intervenir si era necesario. «Sabes de lo que hablo», respondí, «de las cosas que has estado haciendo, de la forma en que me has estado mirando. Ya no eres la misma, Lucía, y necesitamos entender qué está pasando». Lucía se detuvo, su sonrisa finalmente desvaneciéndose. Por un momento, todo lo que vi en su rostro fue una mezcla de ira y algo que podría haber sido tristeza. «No entiendes nada, Carlos», dijo, su voz más baja ahora, casi un susurro. «No sabes lo que soy, lo que siempre he sido». La tensión en la sala era palpable. Sabía que estábamos al borde de algo peligroso, algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. «Entonces dime, Lucía», insistí, tratando de mantener la calma, «dime qué es lo que eres». Lucía me miró fijamente durante lo que parecieron minutos interminables. Luego algo en su expresión cambió, volviéndose casi resignado. «No quieres saberlo», dijo finalmente antes de girarse hacia la puerta. «Y si realmente me amas, nunca lo sabrás». Con esas palabras salió de la sala, dejándonos a Alejandro y a mí en un silencio tenso y lleno de preguntas sin respuesta. Las palabras de Lucía resonaron en mi mente mientras la veía alejarse. «No quieres saberlo, y si realmente me amas, nunca lo sabrás». Quedé paralizado en mi lugar, intentando procesar lo que acababa de decirme. Alejandro y yo nos quedamos en la sala, inmersos en un silencio cargado de incertidumbre y miedo. Sabía que no podía dejarlo así, pero al mismo tiempo, la idea de descubrir la verdad me aterrorizaba. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandro rompió el silencio. «Carlos, ¿qué vamos a hacer?», preguntó, su voz temblorosa. No tenía una respuesta clara. Todo lo que sabía era que no podía seguir viviendo en esta pesadilla. Debía enfrentar la realidad, por aterradora que fuera. Tenía que descubrir qué le había sucedido a Lucía, aunque eso significara enfrentar algo más allá de mi comprensión. Finalmente, después de un largo suspiro, tomé una decisión. «Voy a seguirla», dije con determinación. «No puedo dejar que se marche sin saber a dónde va, qué está haciendo. Alejandro, no tienes que venir si no quieres. Esto es algo que necesito hacer, sin importar lo que encuentre». Alejandro me miró con preocupación, pero asintió. «No te dejaré solo en esto», respondió. «Vamos a averiguar qué está pasando, juntos». Salimos de la casa y seguimos a Lucía a una distancia segura. Sabíamos que era arriesgado, pero no podíamos permitir que se escapara sin obtener respuestas. Lucía caminaba con paso firme como si supiera exactamente a dónde iba. Finalmente llegó a un lugar que me sorprendió, una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. Nunca había visto ese lugar antes y no podía imaginar por qué Lucía habría ido allí. Observamos desde lejos mientras Lucía entraba en la casa. Una vez que desapareció en su interior, Alejandro y yo nos acercamos lentamente. El lugar emanaba una sensación de inquietud, como si algo oscuro y siniestro estuviera esperando dentro. Entramos en la casa con cautela. El crujido de las viejas tablas de madera bajo nuestros pies era el único sonido que rompía el silencio. La casa estaba en penumbras y el aire era pesado y denso. Caminamos por el pasillo hasta llegar a una puerta entreabierta. Lucía estaba allí, de pie en el centro de la habitación, mirando algo que no podíamos ver desde nuestra posición. Alejandro me miró y yo asentí. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta y entré en la habitación. Lo que vi me dejó sin aliento. Lucía estaba de pie frente a un espejo antiguo, uno de esos espejos grandes y ornamentados que parecían sacados de otra época. Pero lo que era realmente aterrador no era el espejo en sí, sino lo que reflejaba. En lugar de mostrar el reflejo de Lucía, el espejo mostraba una versión distorsionada y monstruosa de ella. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, y su sonrisa, esa sonrisa espeluznante estaba allí, pero aún más exagerada, más grotesca. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, se confirmaba en ese momento. Lucía no era la misma, no desde hacía mucho tiempo. Algo la había poseído, algo oscuro y malvado, y ese algo ahora se revelaba ante mí. Lucía no se inmutó cuando entramos. Solo miró su reflejo en el espejo y luego, lentamente, giró la cabeza hacia nosotros. «Este es mi verdadero yo, Carlos», dijo, su voz profunda y resonante, como si viniera de algún lugar más allá de este mundo. «Lo que has estado viendo es solo una sombra, una proyección de lo que una vez fui». Alejandro retrocedió, incapaz de contener el miedo que sentía. Yo, por mi parte, me quedé paralizado,
incapaz de comprender completamente lo que estaba viendo y oyendo. Pero no tienes que temerme, continuó Lucía dando un paso hacia mí. Puedo ser tu Lucía de nuevo, si me aceptas tal como soy. Sentí una mezcla de terror y tristeza. Lucía estaba frente a mí, o al menos algo que pretendía ser ella, pero su esencia, la mujer que amaba, parecía haberse desvanecido en ese abismo oscuro. No sé qué eres, Lucía, respondí, mi voz quebrada, pero sé que no puedo vivir con esto, no así. Por un momento su expresión cambió, la sonrisa desapareció y una sombra de dolor cruzó su rostro. Entonces, Carlos, supongo que esto es el final, dijo en un susurro. No hay vuelta atrás para ninguno de nosotros. De repente, Lucía giró y salió corriendo de la habitación. Alejandro y yo la seguimos, pero cuando llegamos al pasillo ya había desaparecido. Nos apresuramos a salir de la casa, buscando desesperadamente a Lucía en la oscuridad de la noche, pero no había rastro de ella. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasaron los días y Lucía nunca regresó. Hicimos todo lo posible por encontrarla. Presentamos una denuncia por persona desaparecida y la policía realizó varias búsquedas, pero no encontraron nada. Era como si Lucía se hubiera evaporado de la faz de la tierra. Durante semanas viví con la esperanza de que apareciera, de que quizás todo esto hubiera sido un mal sueño. Pero la realidad pronto se impuso. Lucía estaba perdida para siempre y lo que fuera que la había poseído se la había llevado con ella. Con el tiempo, la vida continuó. La casa donde Lucía había desaparecido fue abandonada nuevamente y el caso se cerró sin respuestas. Nunca sabré qué fue lo que vi esa noche, ni qué fue lo que realmente sucedió con Lucía. Pero una cosa es segura, la mujer que conocí, la mujer que amé, se había ido para siempre. A veces, en la quietud de la noche, me encuentro mirando por la ventana, esperando ver a Lucía aparecer entre las sombras, pero todo lo que queda de ella es un vacío inquietante y el recuerdo de una sonrisa que nunca olvidaré.